Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Son las 9:49, El Gobierno de la Mañana. Sí. Ha llegado en vivo el ingeniero Osiris de León. Vamos a aprovechar. Genio, hombre talentoso. Osiris, que queríamos verte. ¿Qué es esto de un polvo amarillo que viene de África y que ¿de qué se trata esa vaina? Ese es el conocido siroco. Es muy conocido en España, es muy conocido en el Mediterráneo, es muy conocido en toda la parte norte de África. Libia sufre mucho de eso, Marruecos sufre mucho de eso, porque usted sabe que en esta época del año, los vientos cálidos de la región continental chocan con los vientos húmedos y más fríos que vienen de la zona del mar y genera entonces una recirculación, y estos vientos alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? Como el desierto de Sahara, que es el desierto más extenso que hay en el planeta Tierra y que cubre toda la mitad norte de África, está lleno de partículas finas de arena, mayormente con alto contenido de óxido férrico y sílice. Esa partícula fina se levanta y entonces viene desplazándose en toda la región. Normalmente se puede dar en primavera o a final de verano, o puede darse en el otoño. Entonces toda esa partícula le cubre por 3, 4, 5 o 6 días extensas regiones, incluyendo la región del Caribe. Por eso usted está viendo desde hace varios días el cielo brumoso. Usted mira y usted dice, pero es que está nublado. No es que está nublado, es que es tan densa esta masa de partículas finas de arena que normalmente tiende a producirle alguna dificultad a la gente asmática, porque al respirar entonces vienen muchas de esas partículas finas que están cargadas de sílice y de óxido férrico. En consecuencia, no es que la arena fina aumente la temperatura, en realidad contribuye a que el calor sea menor en ese momento, y en este caso, coincidentemente, el calor es mayor porque hay una ola regional de calor. Pero siempre que usted tenga alguna masa nubosa, sea por vapor de agua o sea por esas partículas finas de arena del siroco, entonces la radiación solar queda parcialmente bloqueada encima, y si usted sale ahora a la calle, o cualquier ciudadano sale a la calle, va a ver que la intensidad de la radiación solar no es la normal, es un poco menor porque está bloqueada en toda la región del Caribe, ahora mismo desde las Antillas Menores, pasando por Puerto Rico, la isla Hispaniola, Jamaica y Cuba. Estamos siendo afectados por este viento del siroco que años anteriores también nos ha afectado, y la gente se ha preocupado. Chequee y usted va a ver que la gente que tiene alguna dificultad asmática se siente ahora con más dificultad para respirar, porque nuestro aire va a estar cargado todavía por algunos 3 o 4 días más de esta partícula fina de polvo que viene desde el desierto de Sahara, empujada por los vientos. Usted sabe que en la región del Caribe y todo ese Atlántico los vientos vienen de este a oeste. Por eso usted ve que cuando llueve mucho, el río Osama ensucia desde su desembocadura hacia Manresa, nunca hacia Boca Chica, porque las corrientes vienen de allá para acá. Por eso nosotros somos afectados. Si las corrientes acá en el Atlántico y el Caribe fueran a la inversa, fueran de oeste a este, entonces en lugar de afectarnos a nosotros, afectaría a toda Europa. Pero lamentablemente, por nuestra posición geográfica, por el lugar donde se originan y las causas que lo originan, además de los vientos que se dan en la región, que son de este a oeste, entonces somos afectados cada año, cada 2 años o cada 3 años por este viento del siroco. Fíjate, Osiris, que ese es el mismo trayecto que delineó Cristóbal Colón y quienes de manera coyuntural llegaron acá. Así es. Fue porque fueron arrastrados por esos mismos vientos, sí, y en esa misma dirección que los trajeron hasta acá. Correctísimo, tienes toda la razón, Carlos. Lo del daño a la salud solo se refleja en la parte asmática. Mayormente son los que más lo perciben, pero todos, asmáticos o no, estamos respirando ese mismo polvillo fino. O sea, mientras menos expuesto está usted a ese polvillo fino en el exterior de la casa, menos es afectado. Porque si usted tomara una muestra de aire ahora y la enviara al laboratorio, usted va a ver que la cantidad de partículas sólidas en suspensión, mayormente cargadas de sílice, que es un dióxido de silicio, y de óxido férrico, que es un trióxido de hierro, están ahí presentes. Por eso ese polvillo tiende a ser rojo, por la alta concentración de óxido férrico que hay en esas finas partículas de arena. Cuando usted va por el desierto de Sahara, usted ve que se ve
prácticamente rojo. Y cuando usted toma una muestra de esa arena y la manda al laboratorio, usted ve que esa arena, que es mayormente sílice, dióxido de silicio, está muy cargada también de partículas minúsculas de hierro en forma de óxido, que es trióxido de hierro, o limonita, como le llamamos algunos. ¿Cómo se hace esto? Estuve viendo un reportaje de estos países árabes que no tienen mucha agua, Ajá. esas cosas. Entonces, compran o adquieren, no sé, unos cosas gigantescos en las zonas frías, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Lo que le dio al Titanic, ¿cómo se llama? Los icebergs. Así, compran cosas de hielo y lo van arrastrando hasta llevarlo a esos países. No entiendo Sí, eso. se ha hecho eso. En el pasado se hizo eso. Eso se ha hecho desde hace más de 2 siglos. Es decir, como determinada época pasan iceberg por la zona, se entendía que, no obstante el alto calor, a veces en el Sahara usted tiene temperaturas de 50 grados Celsius, que es una temperatura. Por eso usted ve que todos los árabes usan un turbante. Sí. El turbante no es decorativo, el turbante no es religioso. El turbante es una protección de la cabeza, y se lo digo por experiencia propia. Cuando he tenido que caminar por el desierto de Sahara con un simple sombrero, 15 minutos después usted tiene un dolor de cabeza insoportable, pero insoportable. Y hasta que usted no se entra a la ducha y se tira mucha agua fría, no desaparece. Ellos usan ese turbante precisamente para bloquear la radiación solar, pero sabiendo que esa radiación solar es capaz de derretir el bloque de hielo, entonces traen un bloque grande y lo arrastran, y ese bloque, como es agua dulce, al derretirse, entonces ellos tienen ahí agua potable por muchos días, en zonas donde no hay agua superficial, aunque sí hay mucha agua subterránea. Y por eso usted ve que los israelitas hacen pozos de 1,5 kilómetros de profundidad para sacar agua, porque esa zona que hoy día usted la ve como un desierto, varios cientos de miles de años atrás era un extenso bosque donde había una abundante flora, solo que los cambios de temperatura en este planeta Tierra van transformando las regiones, y zonas que ayer eran extensos bosques hoy día son extensos desiertos. Osiris, tú que estuviste por ahí, por esos desiertos, sobre todo el más extenso, ¿verdad? El del Sahara. Esto de la ilusión óptica, ¿en qué consiste? Mire, es que es entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. El calor es tan intenso que produce un reflejo en las partículas finas de arena silícea. Y entonces usted alcanza a ver en la distancia que hay todo un horizonte de agua. Y usted, que está muerto de sed y que desea agua, entiende que se está aproximando a un oasis, a un cuerpo de agua. Pero en la medida en que usted se va acercando, ese efecto se va alejando, lo que es como una ilusión óptica, igual que el arco iris. Usted nunca se ha podido acercar a un arco iris en la carretera. Usted ve el arco iris en la carretera, y mientras más usted avanza en el vehículo, más avanza el arco iris, porque es una ilusión óptica que se produce cuando el haz de luz choca con las partículas de vapor de agua, se descompone ese prisma en los 7 colores básicos, y eso es lo que usted ve en forma de arco, pero él se le va alejando porque el arco iris no existe, es una ilusión óptica. Y lo que pasa en el desierto no existe, es una ilusión óptica fruto de ese reflejo. Cuando la luz choca directamente sobre esas partículas de arena, produce un reflejo con un ángulo de salida igual al ángulo de incidencia, y entonces llega a su vista y usted lo descodifica como si fuese un cuerpo de agua, pero es simplemente un reflejo fruto de esa combinación de factores. Y esto que dijo, este disparate, bueno, pero creó una confusión, creó un Samuelson, que dijo que la curva, béisbol, no lo de béisbol, la curva, que la curva también es una ilusión óptica. No, realmente la curva no es una ilusión óptica. En la curva hay una combinación de dos cosas. Primero, la fuerza con que el pitcher lanza la bola. Segundo, la rotación que experimenta. Y tercero, la atracción gravitacional. Recuerde que hay una fuerza que está actuando sobre la bola y que tiende a alarla hacia abajo, que es la fuerza gravitacional. Pero el lanzador la ha tirado que vaya rotando. Es como el huracán. ¿Por qué el huracán gira? Porque la Tierra está tratando de moverse de oeste a este, y entonces el viento trata de moverse de sur a norte, y eso genera entonces una curvatura, como ese tío vivo, esos caballitos donde íbamos cuando éramos muchachos, que si usted y Nayib están de frente y usted le tira la bola mientras el caballito va girando, la bola no le llega de frente a Nayib. Por más rápido que usted se la tire, nunca le llega, porque hay una combinación entre la dirección que lleva la bola y la rotación que está experimentando.
por eso usted ve esa situación. Si la Tierra girara en lugar de oeste-este, fuera norte-sur, entonces se produciría el efecto contrario. Entonces, la curva del pitcher no es un efecto óptico y usted la puede analizar con una cámara de alta velocidad y usted ve que realmente hay una combinación entre la rotación que él le introdujo a la bola cuando la tiró, la velocidad que lleva la bola y una fuerza que usted y yo no vemos pero que está actuando, que es la fuerza de la gravedad y que tiende a producir esa curvatura en el movimiento. Fui por curiosidad ahí a Barahona, donde dije que los carros se van solos, el polo magnético, y fui con un eminente oftalmólogo dominicano, ¿verdad? Entonces, déjame explicarte, no existe eso no existe, es una ilusión óptica. Exactamente, tiene toda la razón. ¿En qué consiste eso? Mire, esa ilusión óptica se da porque al cortar el talud de la carretera, con la pendiente de la carretera, el cerebro suyo y el mío y el de todo el que va, interpreta una bajada como una subida. Oye. Y entonces de repente usted ve y te dice, bueno, pero yo dejé el carro neutro y se está subiendo. ¿Cómo está? Entonces hay una fuerza que lo atrae. Cuando usted toma un inclinómetro, y yo lo hice varias veces, el inclinómetro de la brújula Brunton, y usted lo pone, lo que aparenta una subida realmente es una bajada de 4 grados. Oye, y usted lo confirma porque usted coge un vaso de agua, tira el agua y el agua también corre. Usted tiene, por ejemplo, una bola de plástico o de goma que no es susceptible de magnetismo y hace lo mismo. Es decir, si ahí hubiese un campo magnético lo suficientemente fuerte como para atraer un vehículo en una cuesta hacia arriba, entonces todas las brújulas en la República Dominicana marcaran el norte para allá. Y cuando un avión, una avioneta, un helicóptero vaya cerca de la zona, va a marcar al norte para allá, y nunca se da. Usted va allá con una brújula y usted va a ver que el norte sigue siendo el norte que usted conoce, ese norte magnético que está hacia la zona norte de Canadá. ¿Qué es lo que es esto ahí en Noruega, por ejemplo? Unas luces que se la ven. aurora boreal. La aurora boreal. Miren, la aurora boreal se produce porque usted sabe que hay una radiación electromagnética que produce el sol con esas descargas. Esas eyecciones de masa coronal del sol llegan a nuestro planeta. Por suerte tenemos una atmósfera que la bloquea. Si nuestra atmósfera no bloqueara esa radiación, no existiría la vida en nuestro planeta. Pero nosotros tenemos un campo magnético que ayuda a bloquear esa radiación. Ahora, una parte pequeña de esa radiación entra en el Polo Norte. Y usted lo puede ver en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en todas esas ciudades. Y es que cuando esa onda electromagnética choca con la atmósfera, en esa zona produce un efecto de ionización y usted ve un haz de luz verdoso. Entonces se distingue mejor en horas de la madrugada, porque a esa hora el sol, como no descansa, como dice el campesino, siempre está emitiendo radiación electromagnética. Cuando hay ese cambio en horas de la madrugada, usted puede ver mejor esa aurora boreal, pero nosotros no lo vemos por la posición en que estamos. Aquí en el trópico no lo vemos, sea trópico de Capricornio, sea trópico de Cáncer, sea el Ecuador, no podemos disfrutar de ese efecto. Ahora, todos los países de la zona nórdica sí pueden disfrutar de ese maravilloso espectáculo que es la aurora boreal, fruto de esa radiación electromagnética del sol que produce un efecto de ionización, y entonces se produce ese haz luminoso verde que parece que serpentea, y la gente lo ve serpenteando, se mueve como una serpiente verde. Sí, bellísimo, precioso. Uno de los efectos más increíbles que hay en nuestro planeta Tierra es esa aurora boreal. Finalmente, los colegas iban a plantear algo. Un amigo que puede hacer esos lujos porque es rico, le dice, esa vaina de que tú vas a un país en medianoche hay un sol y vaina, eso es un disparate, esa vaina, no joda. Es más, voy para allá. Y yo, ¿qué? Coño, y a las 12 de la noche estaba el sol. Ahí está el sol. ¿Y qué pasó? Bueno, el sol siempre está en el mismo lugar y siempre está emitiendo su radiación. Entonces depende en qué punto de la Tierra usted esté. Por eso usted ve que hay algunas islitas en el Polo Norte que durante 6 meses consecutivos usted está viendo el sol, no hay noche, y luego vienen 6 meses consecutivos donde hay noche y usted no ve el sol. Entonces, en la medida en que usted se va moviendo desde el Polo Norte hacia el Ecuador, va cambiando su posición en relación a la eclíptica, que es esa línea que permite alinear el centro del Sol con el centro del planeta Tierra. Entonces, eso hace que dependiendo de donde usted esté, por ejemplo, usted está en Finlandia y usted puede ver que a las 11 de la noche se oculta el sol
pero ya a las 12:10, 12:15 está volviendo a salir el mismo sol. Entonces, la duración de lo que nosotros llamamos de forma convencional el día y la noche depende de la latitud del planeta donde estamos, medida desde el Ecuador, que es la latitud 0, hasta el punto central del Polo Norte, que es la latitud 90 grados. Entonces, mientras más cerca usted está de ese polo, entonces más facilidad usted tiene para ver que el sol se le oculta muy tarde. Por ejemplo, yo estaba ahora, y usted lo comentó aquí, estaba en Bruselas en un evento, y allá a las 10 de la noche todavía se veía el sol. Santísimo. A las 10 de la noche todavía, porque mientras más al norte usted está, más tarde usted ve que aparentemente se acuesta el sol. Es que el sol realmente no se ha acostado, sino que es el proceso de rotación del planeta de Tierra, y entonces dependiendo de en qué latitud, en qué punto usted está. Si usted va a Nueva York en verano, todavía a las 10 de la noche está claro, pero usted va en invierno y ya a las 4 de la tarde está oscuro. ¿Usted ve? Entonces ese cambio es fruto de esa situación. Por eso en esos países nórdicos realmente usted tiene las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, que nosotros aquí no las tenemos por estar tan cerca del Ecuador, porque estamos en la latitud 18 y 20, o sea, la parte sur de nuestro país está en la latitud 18 grados norte y la zona de Puerto Plata está en la latitud 20, entonces no vemos esos cambios estacionales, pero los países que están muy al norte o muy al sur sí lo experimentan. Por eso, cuando aquí usted tiene verano, en la zona austral tiene invierno y viceversa. Cuando allá es verano, aquí es invierno. Y a veces hay que tener cuidado cuando uno va a vacacionar, porque usted puede salir a vacacionar de aquí en verano y usted se va para la zona sur de Chile o de Argentina y se encuentra que allá es invierno. Entonces lo sorprende un tremendo frío. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando uno va a viajar de norte a sur o de sur a norte. No se da así de este a oeste, porque todos los países que están en la misma latitud, entonces están experimentando el mismo fenómeno, pero no así cuando usted va cambiando de latitud desde el norte hacia el sur o desde el sur hacia el norte. Y esto, un amigo mío va hacia Asia, una vaina de esa, y está de noche, una cosa, de noche, oscuridad, coño, no se veía nada, y de repente el avión se metió en el sol. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, precisamente eso le pasa a la gente que viaja a China, que viaja a Japón, que viaja a Hong Kong, puede ver ese efecto. Anteriormente, los aviones viajaban mayormente de este a oeste. Había mucha restricción para volar por encima de la Unión Soviética, por la Guerra Fría. Ya no, ya esa restricción no existe. Por ejemplo, el avión que vuela hoy día de Nueva York a Beijing, que es la capital de China, ya no se va este-oeste por la ruta de Los Ángeles, como se iba antes. Ahora se va pasando por Canadá y por el Polo Norte, y desde que baja ya ahí está en China. Por eso ahora el viaje es más corto de Nueva York a China que 20 años atrás. Entonces, eso le permite que usted puede salir de Nueva York en la tardecita o en la noche, está oscuro, y de repente usted comienza a ver la luz del sol, porque usted está moviéndose al otro lado del planeta, y ese lado está justo de frente al sol, mientras usted salió de otro lado del planeta que estaba de espaldas al sol. Es decir, cuando usted tiene, digamos, una pelota grande de voleibol y usted le pone una linterna de un lado, la luz está de un lado, ese es de día, pero del otro lado no llega la luz, que es la noche, y así nos pasa. Pero como esto se está moviendo en un proceso de rotación a una velocidad de 1667 kilómetros por hora, por eso usted ve que el tiempo va cambiando. Cuando usted salía de París en el Concorde, salía a las 8 de la mañana, usted llegaba a Nueva York a las 7 de la mañana, y dice, pero no es posible que yo haya llegado a las 7 de la mañana a Nueva York si yo salía a las 8 de París. Bueno, es que usted venía viajando en contra de la rotación de la Tierra, y eso le ayudó. Cuando usted viajaba al revés, de Nueva York para París, aparentaba que usted había tomado el doble del tiempo. ¿Y si qué pasó? No, es que ahora usted va viajando en la misma dirección en que gira la Tierra. Ahora, este caso... Gracias, don Álvaro. Gracias, don Álvaro. Pero el maestro de aquí es usted. El maestro de esta emisora y de este país es usted, don Álvaro. Un Newton, un Albert Einstein. Osiris, pero gracias, don Álvaro. Tú sales de noche hacia Japón y de repente luego que pasan unas horas de vuelo se te pone de día. Se te pone de día. Ahora, en mi caso, por ejemplo, no sé si yo no lo percibí o qué pasó, pero por ejemplo, yo salí de Nueva York a las 12 del mediodía.
14 horas de vuelo consecutivo. Llegamos a Japón y yo nunca vi la noche. Claro, no podías verla porque saliste de día. Desde que llegaste a la zona del Polo Norte, estabas de día en el otro lado y entonces seguiste viendo el sol. Ahora sí, hubieras salido de noche, cuando era ya del otro lado es de día. Recuerda que cuando aquí son, por ejemplo ahora, aquí son las 10:10 de la mañana, pero en Japón ahora son las 11:10 de la noche. Diablo. En este momento en Japón son las 11:10 de la noche. Entonces, 13 horas de sí, entonces esa es la situación que se da cuando nosotros estamos viajando en el globo terrestre en función de cómo viajamos, de este a oeste o de oeste a este, de sur a norte o de norte a sur. Sí, a propósito, Siris, ¿qué condiciones características comunes puede haber entre dos lugares de la Tierra que sean antípodas? O sea, que yo puedo encontrar en las antípodas nuestras, que es la oposición exacta de ese punto. ¿Qué elementos en común pueden aparecer? Bueno, generalmente el clima es el mismo. ¿Cómo? O sea, sí, el clima es el mismo. Si, por ejemplo, tú estás aquí en Santo Domingo y tú te mueves al otro lado del planeta en un punto que está en la misma latitud norte. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo estamos cerca de 19 grados de latitud norte. Entonces tú vas a encontrar que la radiación solar allá entra en el mismo ángulo que nos entra a nosotros, porque esta posición del planeta Tierra, que tiene una declinación de cerca de 23.5 grados, se expresa en iguales puntos en la medida en que esa Tierra va rotando en el mismo periodo. Sin embargo, si es en una, digamos, en una estación distinta del año, pudieras tú ver condiciones climáticas distintas, pero tratándose del mismo día, las condiciones en la antípoda, a la misma hora, en la misma latitud, son más o menos equivalentes. ¿Hubo vida en Marte? La NASA entiende que sí, porque ha encontrado restos de erosión producida por el agua. Y entonces la NASA entiende que donde quiera que hubo agua hay vida, y no necesariamente. Si bien es cierto que a partir del desarrollo de los organismos unicelulares hace 3.500 millones de años, los procariotas y los eucariotas, toda esa evolución de la vida a partir de una célula fue tomando en consideración la presencia de agua. No necesariamente el que en Marte hayamos tenido agua en un momento determinado, digamos quizás por congelamiento de los casquetes polares de Marte, eso pudo haber garantizado la vida, porque se necesitaba también la presencia de la célula de vida que era capaz de reproducirse. Entonces hasta ahora lo único que se ha encontrado en Marte y que se puede asociar con la vida es el agua, porque hay huellas de erosión, y cuando usted ve esos patrones dendríticos que actúan como una dendrita, así como usted ve esas redes de capilares en el sistema venoso del cuerpo humano, que hay muchas chiquitas, se van juntando con una más grande y de ahí termina en una arteria, así es el patrón hídrico donde quiera que haya agua. Pequeños manantiales que van alimentando arroyos, esos arroyos alimentan cañadas más grandes, de ahí va a ríos y de ahí a esos grandes ríos regionales o continentales. Entonces han visto en la mayoría de las imágenes de satélite que se han tomado en Marte que hay esas huellas de erosión causa del agua. Entienden entonces que si hubo agua, existe la posibilidad de que millones de años atrás hubiera vida, pero que en la medida en que el planeta fue perdiendo las condiciones climáticas adecuadas para la presencia de agua, que en esa medida pudo haber desaparecido la vida, pero no está demostrado, don Álvaro. Sí, hay un informe de la semana pasada de la NASA, don Álvaro, donde se extraen informaciones del Curiosity, la estación espacial que está en Marte, donde se da algunos datos de que existió en Marte una atmósfera mucho más grande que la que tenemos en la Tierra, y que producto de todo esto, pues, de todos esos cambios climáticos, cambios climáticos, porque fue cambiando. O sea, la atmósfera en Marte fue cambiando, la atmósfera aquí en la Tierra ha ido cambiando. Recordemos que originalmente teníamos un solo continente, que era el Pangea, y por el asunto que llamamos tectónica de placas, se fue desplazando hasta tener la geometría que tiene hoy día, pero al mismo tiempo zonas que ayer eran bosques hoy son desiertos, y zonas que ayer eran desiertos hoy día son bosques. Por esos cambios, son los cambios propios que se dan por condiciones de presión y temperatura. Por eso, don Álvaro, los seres vivos todos vienen adaptados para cambios de presión y temperatura. Usted nunca va a ver al Real Madrid jugando fútbol en el altiplano de Bolivia, porque no puede. Muy alto. Demasiado alto. Entonces, al haber tan baja presión, su organismo no responde y usted no puede correr allá. Pero usted y yo y Willy no podemos correr en La Paz, porque nos sofocamos en los primeros 5 metros. De hecho, cuando usted va, por ejemplo, a Perú, La Oroya, Cerro de Pasco, donde hemos estado varias veces, que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, usted para subir una escalera, usted sube un peldaño, descansa, sube el siguiente peldaño, descansa, sí,
sube el otro peldaño, descansa. Y usted tiene que ir peldaño y puede tomarle a veces 10 minutos usted subir del primer nivel al segundo nivel de una oficina allá en la zona de por la baja presión que hay. Entonces su corazón tiene que latir aceleradamente para poder bombear la cantidad de oxígeno que necesita el cerebro, porque a esa altura el oxígeno es apenas un 25% del oxígeno que tenemos aquí al nivel medio del mar. Entonces, al haber tan poco oxígeno, entonces su corazón entiende que tiene que mandar la misma cantidad de oxígeno al cerebro y él comienza a mover. Y por eso usted siente que usted tiene taquicardia. Y mucha gente hay que llevarla al hospital. Y se le recomienda a mucha gente que tiene problemas cardíacos, sobre todo problemas de hipertensión arterial, que tenga cuidado al subir. Sí, no se interrumpa. Ahí cae aquello de que los campesinos de esa zona contrarrestan el asunto chupando marihuana. Sí, la hoja de coca. Es común la hoja de coca. Sí, sí. Porque eso viene de la cultura inca. Incluso, Siri, yo viví esta experiencia que se hace tanto en Ecuador como en Bolivia y en Perú. En los hoteles te ofrecen el té de coca, sí, sí. Para las personas que no somos de ese lugar. Sí, y es normal. Y en las habitaciones, algunos hoteles 5 estrellas tienen tanques de oxígeno como medida preventiva para las personas. ¿Qué pasa con la hoja de coca? Es que ahí usted tiene un alcaloide que estimula el organismo y entonces usted percibe menos ese efecto de sofocación, de cansancio, de agotamiento. Usted comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza, es como si le estuvieran haciendo una presión entre las encías, como si le estuvieran poniendo aquí una llave Tirso aquí, ajustándola, y cada vez mientras usted más sube, más le presiona aquí en la sien, y eso ayuda a neutralizar ese dolor. Entonces ese indígena inca que tenía que ir a buscar pescado a la costa para subirlo allá arriba a Machu Picchu cada día, y eso era una jornada, claro, era una jornada de relevo, como aquellas olimpiadas, pero él se sofocaba mucho y la hoja de coca le ayudaba a contrarrestar el cansancio y el dolor de cabeza. ¿Qué pasó en Machu Picchu? ¿Por qué desapareció esa civilización? Se entiende que Machu Picchu desapareció en primer lugar por un aislamiento. Machu Picchu está demasiado arriba, demasiado alto, no hay nada alrededor. En ese entonces era muy, pero muy difícil acceder. Fíjese que cuando el trencito va de Cusco subiendo para Machu Picchu, él tiene que ir como si fuera danzando para poder ir venciendo la alta pendiente que hay allí. Entonces era una zona aislada. Todavía no se sabe si aquello que había allí estaba reservado solamente para lo que ellos llamaban los líderes de la comunidad, o si era que habían tenido que ir allí distanciándose de la persecución. Lo cierto es que es una zona muy aislada, muy remota, no había mucho espacio para cultivo, aunque ellos desarrollaron cultivos de maíz en algunas pequeñas terrazas, Archibald, que seguro que ha estado por ahí, ha visto esas terracitas, pero no había espacio suficiente para una población creciente ahí, en la zona de Machu Picchu, que está también en una zona sísmica, porque el río que pasa abajo es una zona sísmicamente activa, y en ese entonces las construcciones eran, por un lado de piedra y por otro lado de adobe, pero si usted chequea las piedras de Machu Picchu, y eso a mí me llamó poderosamente la atención, poca gente escribe sobre ese tema, usted va a ver que ninguna de las piedras está cortada de igual forma ni de igual tamaño. Entonces, así como usted tiene las piezas del rompecabezas, son las piedras de granito de Machu Picchu, y eso lo hicieron así para contrarrestar las fuerzas sísmicas que actuaban y que no se le cayeran esas edificaciones. Por eso se mantienen hoy día de pie más del 80% de las edificaciones que levantaron a Machu Picchu. Ingeniero Osiris de León, tal y como usted ha dicho, si en esa zona es tan difícil subir una escalera que tiene que ser peldaño por peldaño y descansar, si usted habla que correr unos cuantos metros inmediatamente la gente se sofoca, se cansa, entonces ¿cómo se puede hacer el amor ahí? ¡Llévatelo! Es el gobierno Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. Por escucharnos. Sigue conectado. Z. Por escucharnos. Sigue conectado.